Muy buenas noches, mis amados hermanos y amigos. Gracias al Señor, estamos una vez más con ustedes en este tu programa, Como el Siervo Brama, programa dirigido por la Fundación Escuadrón del Dios Viviente y agrupa también a todos los templos del Dios Altísimo. Bueno, aquí estamos, tenemos la compañía también de nuestra hermana Ana Mendoza y bien, para ganarle tiempo a este tiempito en el canal, no se olvide que estamos dando siempre la cobertura. Si usted se ha quedado sin ninguna congregación, usted puede congregarse con nosotros, sea presencialmente o también vía WhatsApp, hasta que usted pueda encontrar un lugar donde congregarse. Hoy tenemos un tema muy importante. Hoy hablaremos acerca de la apostasía y entenderemos ¿qué cosa es la apostasía? La apostasía, hablando así en términos general, brevemente, pues es un aspecto de apostatar, es algo que no sabe si es o no es, si es verdad o es mentira. Apostasía está entre la verdad y la falsedad. Ese es un acto de apostasía. Aparentemente parece que fuese verdad, pero no es verdad. Correcto, y aparentemente parece que fuese de Dios, pero no es de Dios. Entonces la apostasía es la duda de lo que tú haces o quieres hacer. Bueno, la mayoría lo ejecuta. Entonces, escucharemos la lectura bíblica para proseguir con ello. Y además hemos traído unos videos para que usted pueda por lo menos tener una idea. Mire, ve, la intención nuestra no es ofenderle. No, repito, la intención nuestra no es ofenderle, sino enseñarle conforme a la doctrina que se me ha dado, conforme a la palabra de Dios y mostrarle mediante los videos. El resto, usted saque la conclusión. No se enoje, no se disguste, es darle lugar a la carne, sino reflexione, porque usted está en que está haciendo el bien o está haciendo mal la apostasía. Bien. Gloria a Dios. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermana Ana, y a todos ustedes que nos están sintonizando. Dios les bendiga. Vamos a hacer lectura de la palabra de Dios en el libro de Primera de Timoteo, el capítulo 4, el versículo 1. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice así: la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Jesús. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Bien, o sea, esa es la profecía que está hablando el Espíritu Santo, porque si usted ve en la Biblia, lea su Biblia, la palabra Espíritu está con una E mayúscula, que de hecho se refiere al Espíritu Santo. Y mire, muchos apostatarán de su fe. Van a pensar que eso que viene, o eso que oigo, o eso que me dicen, aparentemente parece de Dios. Y como usted no lee la Biblia, no dobla rodillas, no busca de Dios, es fácil ser engañado. Y aún todavía la apostasía sigue en su apogeo y de muchas formas, de las cuales muchas congregaciones le han dejado entrar. Y ojo, eso peligra la salvación de tu alma. ¿Es bueno rectificarse? Pues claro que es bueno rectificarse. Hay otro que es terrible, porque muchos sí escuchan a doctrinas de demonios. Fíjese, doctrinas de demonios. ¿Y por qué doctrina de demonio? Porque los demonios van a susurrar a aquellas personas, cristianos, que no quieren practicar la palabra de Dios y hacen el evangelio a su manera. Entonces los demonios se dan cuenta de eso y es fácil, lo susurran y le hablan y le dicen: haz así, así, así. O se muestran en tus sueños y te dicen: haz así, 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 así. Y aún te pueden poner un sueño y aparentemente, como te gusta y estás en el instinto de tu carne, entonces accedes. Y los demás, como no leen la Biblia, no buscan de Dios, no hay temor de Dios, acceden.
¿Entiende? Porque doctrinas de hombres hay cantidad. Jesús le dijo a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, escribas y todo. Pero ellos, como todavía pues estaban empezando, mejor dicho, estaban en su carne, para ellos les pareció que les estaba hablando del pan. Pero la levadura estaba hablando de la doctrina de los fariseos, saduceos, etc. Igual, hoy hay cantidad de levaduras. Si usted quiere leudarse con la palabra de Dios, es lo mejor. Bien, entonces vamos a ver el primer video como para que usted tenga una idea, y usando canciones. Las canciones donde lamentablemente los hermanitos no tienen doctrina, y donde congrega el pastor no les ha dado doctrina, y en la organización donde están tampoco les ha dado doctrina. Y bueno, son fáciles. Por favor, el primer video. Hay alegría. ¿No tiene audio? Hay fuego dentro de mí. Hay alegría en mi corazón. Póngale esto a pantalla. Hay fuego dentro de mí. En mis problemas me gozo yo. Hay fuego dentro de mí. Hay alegría en mi corazón, hay fuego dentro de mí. Hay alegría en mi corazón, hay fuego dentro de mí. En mis problemas me gozo yo, hay fuego dentro de mí. En mis problemas me gozo yo, risa santa está en mí. Todos juntos le decimos: risa santa está llenando en mi boca. No puedo parar de alabarte, de su gozo me estoy llenando. Ahí te toca su gozo. Risa santa está llenando en mi boca. No puedo parar de alabarte, de su gozo me estoy llenando. Eso es. Oh, sí. Mire usted, esa es una doctrina, ya, que está dentro de la apostasía, lo que se llama la risa santa. Pero esta risa santa, ojo, no viene recién desde el año 2004, eso ya viene desde muy atrás. La llamada famosa risa santa, que lo han sacado en cánticos y muchos lo cantan y lo bailan y lo danzan y hasta se ríen, pareciendo que con eso agradan a Dios, cuando a la verdad desagradan no solamente a Dios, sino al Santo Espíritu. Y también pues desagradan porque lo han metido dentro de la casa de oración. Así que piense usted, no existe esa risa santa. Por ahí se infiltra el maligno y comienza a hacerle reír a todo el mundo. A ver. Pastor, hay algo bueno, quisiera comentar ahí algo que usted había dicho al inicio, que a veces uno piensa que pareciera que fuese de Dios, ¿no? Pero en realidad no lo es, porque cualquiera, por ejemplo, ¿no? A simple vista que tú lo ves, bueno, son hermanitos, qué bien, hablando primeramente de su vestidura, sus faldones, o sea, hasta ahí se ve bien, porque es así, ¿no? Es lo normal. Es el uniforme. El uniforme, a diferencia de a veces otros que salen hasta empezando de las vestiduras, absolutamente como que no se identifican como cristianos. Pero ahora, lo malo o el mal está en la letra de la canción. Y yo pienso, hermano, en mi opinión, yo pienso que a veces, pastor, ciertos o muchos de los cristianos se dejan llevar por lo que oyen. Si yo oí risa santa, como que también lo infiltro en la letra. O sea, viven solamente así, copiando, escuchan eso, sin de repente de discernir si esas palabras de repente están conforme a la palabra, sino que lo cojan, lo copian y lo ingresan en sus letras. Entonces, porque ahí en la canción escucho que dice risa santa, y bueno, me pongo a pensar, ¿no? Risa santa. Y uno trata de buscar en la Biblia donde al menos menciona algo que diga acerca de estas palabras. Risa santa no lo encuentro, o no lo trato de ubicar hasta por lo menos hasta donde yo he leído. Entonces, lo malo, en mi opinión, digo, es eso, que de repente copian,
lo infiltran en su letra de su canción. Es que el asunto es, hermana, que no hay doctrina, pues, porque cuando los discípulos o la congregación tiene doctrina de la palabra y tiene doctrina del Espíritu, no se va a dejar engañar y caer tan fácil. Inclusive ha habido profecías donde dice: siervos, alégrense, su Dios se goza con ustedes, y ríanse, y el vaso también comienza a reírse. Entonces ahí es donde la mayoría cae en el engaño, pues, pensando que eso es de Dios y no se da cuenta que esa es parte de la apostasía, y eso ha caído en los muchos. Claro, ahí hay un buen testimonio en la vestimenta, ¿verdad? Pero es triste porque la doctrina, que es la básica, lo esencial, pues, es la doctrina. Pues si no tienes doctrina, ¿de qué sirve lo restante? Porque es la palabra de Dios. ¿Quién cambia al hombre? ¿Quién lo cambia? La palabra dice que como dice, el Espíritu Santo es el que te claro, es el que te redarguye y es el que te va a hacer cambiar. Dice: con leer la palabra el joven va a enderezar el joven su camino, con guardar la palabra de Dios. Sí, lo que puedo entender viendo el video, por ejemplo, nosotros que estamos siguiendo el camino del Señor y todos los hermanos cristianos, que su meta es llegar a Cristo, es llegar, nuestra meta, por algo estamos en el camino del Señor, porque vamos a seguirle a Él. Y por ejemplo, ¿cómo vamos a seguirle a Él? Imitando o aprendiendo, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, examinando, leyendo la palabra, no encontramos algo similar ni parecido a esto. Como en la letra de esta canción dice: me está llenando, dice, risa santa me está llenando. Entonces eso no está conforme a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿de quién tenemos que llenarnos? Es de Él, de nuestro Señor, del Santo Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Y el Santo Espíritu, nuestro Señor Jesucristo, y Jehová nuestro Dios, sabemos que es el mismo. Y no quiere esa risa de la carne, que te puedes reír, como vemos ahí cantando. Por ejemplo, ellos en esa letra no están alabando a Jehová Dios. Entonces nosotros, si tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, leyendo la palabra, vamos a entender cuál es su camino que debemos de seguir. Entonces esto de la risa santa no está conforme a la doctrina del Señor. Entonces, si, como dice el hermano pastor, si nosotros leemos la Biblia, entonces tenemos que examinar, porque eso también dice en la palabra del Señor, que debemos de examinar, y lo que no está conforme a la doctrina del Señor, entonces no hay que seguir eso. Porque ahí también en la palabra del Señor habla acerca de la apostasía, y habla que van a aparecer muchos que en el nombre del Señor van a engañar, pero no están dentro de la doctrina del Señor. Es que, hermana, justamente usted acaba de mencionar algo que es porque porque no leen la palabra de Dios. Porque si leyeran la palabra de Dios, entonces creo que se guiarían, porque hay otras canciones que sí, sus letras, cuando tú los escuchas, entonces sí, al menos palabras que están escritas en la Biblia. Creo que ese es el otro problema, pastor, porque sí, no lees, entonces te coges o te dejas llevar también por alguna emoción, algunas palabras, y lo infiltras. Entonces, eso creo que es el claro, y quiero ahondar un poquito más en esto, en la música. La música, el enemigo lo ha usado mucho, bueno, y en el mundo lo usa muchísimo, y con ello lanza sus mensajes. Pero uno de los errores que tienen muchos músicos cristianos es que no crecen un poquito, aunque sea espiritualmente, para que la composición, sobre todo la letra que es la principal, vaya conforme a la sana doctrina. A muchos lo componen en su inspiración sentimental, muchos componen en sentimientos carnales, muchos lo componen con algo de sensualidad, y algunos con unos ritmos bien movidos y que toda cosa. Pero si usted examina las canciones, existen muchas canciones que no tienen vínculo con la palabra de Dios, o sea, no va conforme a la sana doctrina. Bueno, el de componer es libre, pero mejor es que usted componga doblando sus rodillas, pidiendo al Santo Espíritu, pero que vaya conforme a la sana doctrina. Y con ello usted será libre, porque muchos que componen, ojo, muchos que han compuesto canciones que idolatran
a alguien, a un ser humano, porque si usted compone una canción que es una alabanza para Dios, la honra, la gloria Es para Dios. es para Dios, ¿verdad? Porque a veces se cometen graves errores también cuando es el cumpleaños de una hermanita y los hermanitos cantan los coros dedicando a la hermanita. No, pues los coros son para alabanza a Dios, cantan un himno para nuestra hermana. No, 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 Señor, ahí hay error, cuidado, peligro, apostasía. Bien, hay mucho de qué hablar y por la hora. Pasaremos entonces ahora al segundo video. ¿Sí? Miren la música, tengan mucho cuidado con la música. No hay canciones que sí, se canta bonito. Nosotros también tenemos música, pero hay canciones que los hemos recepcionado, lo hemos copiado, pero hemos hecho arreglos a la letra conforme a la sana doctrina. Eso es lo que hemos hecho, porque cuando el que oye y el que escucha va por la música, ¿verdad? Un ritmo bonito, alegre, qué bien, excelente, pero ahí viene la letra y entra el mensaje de la palabra del Señor. Ya no entra una cosa sentimental, una cosa de pasión y a veces, como se dice, un poco entre cristiano y humano. Bueno, hay tantas cosas. Por favor. What's been happening? One of the most startling manifestations of the Toronto blessing has become known as holy laughter. Members of Pastor Arnott's ministry team pray with visitors to the vineyard, who then, for no apparent reason, burst into fits of uncontrollable laughter. The faithful firmly believe this laughter is caused by each person being filled with the Holy Spirit. But there are those who do not believe that what happens at the Toronto Vineyard is a direct sign of God. And let me ask you another question. How many speak with other tongues here? Raise your hand. All right. Go ahead and speak. You can speak in other tongues, then you can laugh, because that laughter comes out of your belly also. Now take your right hand and place it on your belly, and just let that joy begin to bubble out of your belly, the same way you let tongues bubble out of your belly. Just go and cut loose, and let that joy begin to bubble right out of your belly. This might sound a little sacrilegious to some of you, but really, in essence, you could call me a Holy Ghost bartender. That's probably sacrilegious to some. But I want you to know tonight the bar is open. This is the first time we've had a full manifestation of that anointing. We got there. We got there! Usted podrá observar, mis estimados amigos, hermanos en la fe, pastores, porque también sé que nos observan el programa como el Siervo Brahma, muchos pastores con siervos. Por favor, como les dije, esto no es para ofenderles, solamente decir la verdad, porque toda esta cosa que ocasiona, y usted puede ver que estos predicadores, no estoy contra los predicadores que vienen del extranjero,
Pero esa mala idea que a veces tienen muchas organizaciones o grupos que se organizan y traen predicadores. ¿Acaso no hay predicadores aquí? Sí los hay. Pero les gusta esa cosa que bueno. Entonces, ahí está. Risa y se cae y sopla también, porque los espíritus ahí en estas personas que están también soplan, y cantidad de demonios, como dicen en el Apocalipsis, sopla y sale cantidad de demonios y toditos son contagiados, pues. Y todavía hay uno, mire, ese vergonzoso de ese predicador, lamentablemente cuando usted no conoce es una gran pena porque cae ahí. Ese mismo dice, el que tiene el don de lenguas que hable, y todos comienzan a hablar. Ahora deje de hablar y comience usted a reírse para que su vientre aquí y toda esa cosa. Entonces, ¿cómo es posible? Eso es apostasía y doctrina de demonios. Así que usted, esa es la famosa risa santa. Por favor, salve su alma, vuelva a los pies de Cristo, paraos en el camino y mirad por la senda antigua. Dios no cambia, usted se deja cambiar por otros. En el caso de Bea, usted ahí como el demonio saca la lengua, lógico, causa un poco de gracia en la carne y lamentablemente pues cuánto de mis hermanos y de mis hermanas que no se puede hacer, lo dejan entrar a la congregación. Lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia, para que ninguno que venga del extranjero, de otro sitio, de aquí y de allá, no lo engañe. A ver qué dicen las hermanas. Gloria a Dios. Y yo, hermano, lo que quería comentar es, hay varios versículos de la palabra del Señor donde se puede notar y el Señor nos aclara, nos ayuda a entender. Por ejemplo, dice la palabra del Señor, dice, cuando os reuní, ¿qué hay entre vosotros? ¿Qué hay? Y eso es cuando os reunís, ¿qué hay entre vosotros? Y mucho más cuando estás en el templo, porque cuando Jehová Dios ordenó hacer el templo para que ahí se reúnan, entonces, ¿qué dijo? Puso el lugar santísimo, el lugar santo y el lugar donde se congregaba el pueblo. Y había un respeto para que se mantenga la santidad y la presencia de Jehová Dios pueda estar ahí. Pero ahora ya no se respeta. Y también la palabra del Señor habla muchas cosas, cómo adorar a Dios, cómo alegrarse en el Señor, pero no de esa manera que creo que los hermanos o aquellas personas, como dice en la Biblia también, los que son guiados por el Espíritu se van a dar cuenta, porque como dice también en la palabra del Señor, los que están en la carne piensan en la carne y no se dan cuenta, no lo pueden discernir, pero los que tratan en su alma, aspiran al Señor y se esfuerzan en agradarle, en temer al Señor, entonces se van a dar cuenta, porque realmente se ve en el video de que todo es, no solamente de la carne, hay demonio, como dice, es doctrina de demonio, porque ahí no puede estar la presencia de Dios, porque eso es una burla. ¿Cómo Jehová Dios, qué manera de alabarle, de adorarle? No es así. ¿Qué están haciendo? Y es una burla. Se ve hasta las personas tiradas en el suelo, otros unos sobre otros que se van cayendo, la otra mujer, o sea, todo es un desorden. Y ahí no está la presencia del Señor, porque también en la palabra del Señor dice, cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba, dice que Él no dejaba que se crucen llevando utensilios, nada, sino que había un orden. Cuando el Señor hablaba también fuera, en donde se reunía la gente, todos estaban sentados y atentos escuchando al Señor. Y nadie caía al suelo, ¿no? No, nadie se caía ni soplaba, ¿no? Entonces creo que eso es lo que puedo opinar. Algo, hermano, también que puedo notar ahí en el vídeo que, o sea, si bien está mal todo eso, porque por naturaleza tú lo ves y dices, pero eso es algo extraño, ¿no? Raro, que creo que hasta un inconverso que lo vea, es decir, parece como loquitos, ¿no? Y no está bien. Pero también es muy penoso, pastor, desde mi punto de vista, yo lo veo muy penoso y lamentable. ¿Por qué? Porque no solamente ves 1, 2, 10 personas, tú ves cantidad de gente, y esa cantidad de gente que sigue esa doctrina de demonios. Y algo que he logrado captar de lo que este hombre, este varón dice, por ejemplo, él menciona y dice que
que el Espíritu Santo, ¿qué es lo que te causa? No, o lo que te llena, o cuando tú eres llenado del Espíritu Santo, dice que te causa risa santa. Entonces, que yo sepa, cuando tú, al lo menos cuando tú eres llenado del Espíritu Santo, te llena, no te causa risa, así como ellos lo hacen, ¿no? Lo que yo sí he podido experimentar y notar es que te quebranta tu corazón, te compunge tu corazón, y lo que sí haces es llorar y llorar y llorar, y sientes el fuego por tu rostro, tu corazón, como una parte en la Biblia dice que te quema, sientes ese algo por dentro de tu corazón. Entonces, eso es lo que sí causa cuando tú eres llenado del Espíritu Santo, y bueno, hablas, bueno, de lo que es el don de lenguas, pero no de la forma, de la manera como esas personas lo están haciendo. Y algo, por ejemplo, que también menciona él, dice que soy cantinero del Espíritu Santo, que eso es algo, no tiene sentido, ¿no? Esa es la palabra, no tiene sentido. ¿Cómo va a decir soy cantinero del Espíritu Santo? Entonces, absolutamente, tan solo por escuchar esas expresiones, digo, definitivamente pues no es de Dios. Y cómo es que la gente, si lo escucha eso, creo que deberían de darse cuenta, ¿no? Pero lo siguen todos. Y lo último que he podido notar es que cuando se para el hombre, lo primero, ¿no? Extiende la mano y toditito se cae. Y ese es otro punto, pastor, que se puede ver en la actualidad, que a la mayoría les gusta eso. Te extiendo la mano y caigo para atrás. Ya, ahí está ese punto. Bueno, en lo que podemos ver, vamos a observar claramente. En la Biblia nos dice, pues, el siervo Pablo, cuando hablando de los que se embriagan, dice, y si algo queréis embriagar, dice, embriagueos del Espíritu Santo. Ese es otro tipo de embriaguez, de llenura del Espíritu Santo. Está hablando de la llenura del Espíritu Santo. Pero para comprobar bíblicamente, nosotros nos vamos, pues, cuando llegó el momento, el tiempo de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo. En este punto de este tema, en lo que vamos a ver es que todos los 120 que estaban reunidos, todos comenzaron a hablar en lenguas y eran movidos, pero ninguno se reía, ninguno se carcajeaba. Escúchele bien, está en la Biblia, ninguno se carcajeaba. No, dicen algunos, no, es que eso lo guardó el Señor para nosotros. Falso, te engañas y engañas a mucho, porque esa no es la obra del Santo Espíritu. Así que todos ellos, y aún muchos que recibieron del Espíritu Santo de Dios, por ejemplo, en el caso de Saúl, cuando estaba buscando, yéndose, ¿no? Y encontró los siervos, los profetas, y se metió en medio de ellos, también recibió el Espíritu Santo, pero no se carcajeó, ni se tiró al suelo, nada de esas cosas. Entonces, por favor, que quede bien claro, lea la Biblia. ¿Usted quiere que le dé el texto? No, lea la Biblia, eso está allí, ¿correcto? Entonces, estamos demostrándole que eso es apostasía y eso es gravísimo. Ahí hay mucho espíritu que se ha infiltrado. Pida usted al Señor que sea usted liberada, que sea usted limpiado, si en caso ha tenido partícipe de aquello. Bien, pasaremos entonces al otro video, para seguir recomendándoles a ustedes, mis hermanos y amigos. Por ejemplo, cuando el siervo Moisés también, cuando Moisés le impone la mano a Josué, pasándole también, y aquellos 12 que también fueron convocados y solo 10 llegaron, pues ninguno de ellos se carcajeó. Ninguno de ellos se rió y se agarró la barriga y tirándose al suelo y revolcándose ahí a veces como un perrito. No. Que nosotros como seres humanos tenemos esa facultad, pues yo me río, ja, qué chiste, y me río. Sí, pero ese de una risa carnal, normal, de la situación, de la vida o del ambiente. Pero no vaya a meter cosas del Santo Espíritu. Pero eso sería como una blasfemia hacia el Espíritu Santo. Esa es una blasfemia, porque esos predicadores de ahí son recontra blasfemos. Porque dice ellos son unos anticristos. Quieras o no, son unos anticristos y es una blasfemia horrible. Y allá ellos los otros que le siguen. Sí. ¿Ves? También pienso, hermano, que, o sea, normalmente el Señor, conforme a su palabra, dice que el Señor nos va a llenar también de gozo, de su paz, de alegría, porque eso es lo que nos da el Señor en nuestra alma, de eso recibimos en Él, la paz, la alegría, el gozo. Eso es del Señor, pero no quiere decir
risa santa, ese es otro sentido. Lo que el Señor te va a llenar no es para que estés risa y risa y risa, sino que lo que el Señor te llena de su gozo, de su alegría, su paz, de su amor, eso te va a conllevar a tratar bien, a ser amable, que de ti no hagas daño, sino por ese amor, por ese gozo que Él te da, por esos buenos frutos del Espíritu, vas a tratar bien. Y eso mismo te va a conllevar a ti a no enojarte rápido, a no gritar, a no pelear, no. A eso te va a conllevar el gozo, la alegría que el Señor te da. No para que estés risa y risa como se ve ahí, risa sin parar. No tiene sentido eso. Claro, y otra cosa es que en la letra de la canción, usted busque esa canción, en esa letra dice, yo me gozo, dice, me río de los problemas, me gozo en los problemas. Seamos honestos. Cuando usted tiene problemas, ¿se ríe? Cuando usted tiene problemas, ¿se goza verdaderamente? No, pues, entonces es una letra mentirosa, lamentablemente. Y que todos se ponen a bailar y a danzar, y peor, están dentro del templo. Mire usted, cuánta blasfemia. Así que seamos sinceros. En el gozo, cuando usted está con problemas de aquí y de allá, ¿quién se ríe? ¿Quién se goza? No, pues, por favor. Bien, vamos a pasar a la al tercer video. ¿Qué dice? Vamos a regresar. Bien, está bien. Déjalo ahí nomás, que prosiga. Bien, bueno, mira, esto es bastante conocido, que esto también es apostasía. También es apostasía. Pero ojo, ahí está obrando un espíritu religioso, un espíritu falso, que falsea a la obra del Santo Espíritu. Pero ni con todo eso no lo falsea, porque el Santo Espíritu no hace eso. ¿Ves? No hace eso. Entonces, una imposición de manos, unas manos contaminadas y su personalidad contaminado, y toda esa gente, mira, ve, cae al suelo, se manifiestan. En el caso de temblando. Por eso le decía, hermanos, si usted no lee la Biblia, usted será fácil engañado, y su alma se podría perder si usted no reacciona a tiempo. No es nuestra intención ni la mía ofenderle, sino decirle la verdad. Enseñarle conforme dice 1 Timoteo capítulo 4, el verso 1. Mire usted cuántos en el suelo. A ver, ¿qué dicen las hermanas? Algo, sino que estaba recordando algo, hermano, que usted estaba diciendo justo de la imposición de manos. No será, pastor, si pudiera por favor aclarar, porque me recordó, no será, porque muchos pastores se han notado que se cogen de ciertos versículos y lo ponen. Por ejemplo, ¿no? Esto de la imposición de manos, a la verdad, en la Biblia sí está escrito. ¿Es correcto? Sí está escrito. Porque recordé, por ejemplo, en el mismo libro, 1 Timoteo 4, 14 dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces, digo, de repente, ¿no? Se habrán cogido de esto, bueno, como eres imposición de manos, te pongo las manos, y bueno, pero el problema está que caen para atrás, pues, pastor, ¿no? Creo que ahí está el detalle, y de hecho, absolutamente todo está mal. Pastor, eso era mi
inquietud. No, pero está bien, usted está tomando el texto que se refiere a otro tema, que es obra del Santo Espíritu mediante los siervos que estaban en el Espíritu, en el Señor, y estaban, como se dice, en plena consagración. Pero ellos hicieron la imposición de manos para enviarlo, lo cual recibió dones y para que sean enviados. En este caso, aquí ellos, como se dice, pues, son influenciados por espíritus malignos. Indefectiblemente ese es espíritu maligno. Nosotros vemos, por ejemplo, algunos, ¿sabes cuál tema cogen ellos? Cogen el tema de Pablo, o sea, de Saulo a Pablo, porque Saulo iba en el caballo montado ahí, persiguiendo a quién, a la iglesia, ¿verdad? Y cuando aparece el Señor Jesús, Pablo vio una luz resplandeciente y él cayó al suelo. O sea, físicamente apareció, físicamente ven que Pablo cae al suelo. Y lo vinculan con ese texto, dicen, no, es que como Pablo cayó al suelo, todos también caen al suelo. Mira, ve, un momentito. En primer lugar, Pablo, ¿estaba en el espíritu o estaba en su carne? En la carne. Yo digo que en la carne. Saulo estaba en la carne. Correcto, digamos, al 60, 70, 80 o 90, cuando estaba persiguiendo. Estaba en el 90. En el 90 al 100%, estaba en su carne. Estaba en ese camino. Claro, ya había consentido la muerte de Esteban. Sí. ¿Ves? Consintió la muerte de Esteban y él bien contento. Pidió cartas a los sacerdotes y todo el clérigo ahí, como aquí también dan los presbíteros y los presidentes, dan las cartas ahí para que vayan y etcétera. Entonces él también pidió carta y se fue en el caballo, pues, persiguiendo con su gente. ¿Estaba en su carne, en el espíritu? En su carne, correcto. Entonces, al aparecer la luz que nuestro Señor Jesucristo, nadie hay que vea la luz de Cristo, de nuestro Padre, que quede de pie. Nadie. No hay nadie. Cae muerto, si es que Dios no lo permite. En la Biblia sí dice. Así lo dice, pues. No lo resiste, entonces cae muerto. Entonces lo que sucedió ahí en Saulo, en este caso, cayó al suelo, pues. ¿Ves? No resistió tanto que, a la final quedó ciego. ¿Ves? Pero es por la presencia del Señor. Y ese vínculo que le hacen para esto, que es apostasía, y ahí hay espíritu de demonio, cantidad ahí, que se van metiendo en uno en otro. Porque mi estimado hermano, escuche por favor. Tú no sabes lo que ocurre en el espíritu. Tú solamente ves su cuerpo, los hermanos ahí, y ves que cae, y no sabes lo que ocurre en el espíritu. Ese es el problema. Por favor, sea sabio. Por eso doblar rodillas, leer la Biblia, invocar el nombre de nuestro Señor, llenarnos de su poder y Santo Espíritu, para poder discernir qué es lo que está pasando ahí. Así que ahí hay gravísimo error. Y si queremos vincularlo también en los que estaban en el aposento alto, lo mismo, recibieron el poder del Espíritu Santo, hablaron lenguas, pero nadie cayó al suelo. No se ve, claro, no dice la palabra. Nadie cayó al suelo. Aparte que lo dice la palabra, yo también lo he confirmado y lo he visto. En mis tiempos antes de la pandemia, sé cómo obra el Santo Espíritu, cómo opera, cómo lo toma, y es excelente, muy bonito, porque Él es de orden. Pero lamentablemente cuando muchos se meten a administrar y cosas que ni saben, y tienen la osadía de decir, ya Espíritu Santo, obra como tú sabes obrar, qué sinvergüenza, no sabe ni respetar. Bueno, ¿a qué instituto habrá ido? ¿A qué seminario habrá ido? Por no decir, ¿a qué universidad habrá ido? Pues, y se ve ahí, pastor, por ejemplo, estoy viendo que se caen como animales, lo puedo expresar así, una encima de otro, y como que... Pero a veces los animales se caen cuando hay un tropel, ¿no? Se amotinan y hay algo y quieren salir espantados, se amotinan. Pero en esto... También, hermano, también podemos ver conforme se lee la palabra del Señor y nos conduce, nos da el entendimiento y nos enseña su palabra, que el Espíritu Santo es santo, 3 veces santo. Entonces te va a guiar a tener delante del Señor ese respeto, esa reverencia, porque no dice en la palabra del Señor, si me llamás Señor, ¿dónde está mi honra?
Si me llamas Padre, entonces, ¿dónde está el respeto? Si consideramos a Jehová nuestro Dios que es santo, debemos temerlo, debemos agradarle. Entonces, eso que se muestra en los videos que podemos ver, eso es una falta de respeto. Y el Espíritu Santo, ¿qué te va a hacer en tu vida? Te va a redarguir, va a hacer que tú reconozcas que eres pecador. Eso te va a convencer que eres pecador y que tienes que arrepentirte, que tienes que ir cambiando, que tienes que ir mejorando. Eso va a ser en la vida de cada uno. El Santo Espíritu de Dios no te va a llevar al desorden. Entonces, por eso es bueno siempre leer la palabra del Señor. Si aún, los mismos, la gente que va y se postra ante sus ídolos, ¿acaso hacen tremendas cosas como los mismos cristianos? Por lo menos ellos calladitos, con respeto ante esos ídolos, que sabemos que no es Dios poderoso, que sabemos que están hechos de barro, de madera, de cualquier metal. Entonces, mucho más nosotros, los que realmente quieren amar y agradar a Dios, tiene que haber ese respeto. Y en la casa de Dios, mucho mejor todavía. Pero lo que se puede ver en diferentes videos, aparte de esto que se ha presentado, es que en la casa del Señor, delante del altar, ya no se respeta la presencia del Señor, ya no se respeta el lugar santísimo ni el lugar santo del templo, de la casa de Dios, sino que hasta entra un perro, un gato, entran con aretes, entran casi desnudos, con short, como quieren entran. Ya no hay respeto. Ahora hasta bailan, ponen luces como si estuvieran en una discoteca. Hay todo un desorden. Entonces ahí realmente no está el Señor. Ahí no están guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y lo triste, como dijo nuestra hermana Neri, es que tienen muchos seguidores y no los están llevando a salvación, los están llevando a perdición. Porque estando, como dijo Jehová Dios al pueblo de Israel, teniendo los mandamientos de Jehová Dios, viendo la obra de Jehová Dios, viendo el poder del Señor y todo lo que hace en la vida de cada uno, pero no están yendo hacia Jehová Dios, sino que le están dando la espalda, se están burlando de Jehová Dios. Y eso va a provocar más la ira de Dios, porque el mismo pueblo de Dios se está burlando de Jehová Dios. Es el mismo pueblo de Dios, ni siquiera son la gente que está apartada del Señor, sino los mismos cristianos son los que se burlan de Jehová Dios en su misma presencia, en la misma casa de Dios. Gloria a Dios. Sí, y aparte de eso, es por eso que mucha gente ya no quiere saber nada del Evangelio. Sí. Mucha gente no quiere escuchar a Cristo. Y se cumplirá acá, hermano, por ejemplo, en un texto bíblico que dice que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, ¿no? Claro, se pierden porque no leen. Pues, no leen, ¿no? Como para que al menos identifiques, ¿para qué voy a ir ahí? Porque si en la Biblia que he leído, está mal, pues no, al menos uno se salvaría así, ¿no? Como en cierta oportunidad, pastor, cuando fuimos invitados a una cierta iglesia, delante cuando pasaban sus ofrendas, yo veía que sacaban una sábana. Ese es otro de las cosas. Cuando yo vi esto, dijo, no. Como que si fuesen a recibir. No, es que ellos lo vinculan como que a Pedro se le apareció un lienzo grande y le tienen de mal, entonces ellos también sacan ese lienzo grande, o sea, una sábana para que reciban las ofrendas. ¿Sí? Doctrina ¿de dónde viene? Del extranjero. Y los inteligentes que lo creen por no leer la Biblia. Vamos al cuarto video, por favor. El cuarto video, ¿sí? Bien, a ver, vamos a observarlo. Segunda de Samuel 6:14. David danzaba con toda su fuerza delante del Señor y estaba vestido con un efod de lino. Cuando dances en la iglesia, usa un efod de lino. Muy bien, por lo tanto, David danzó en la iglesia. Danzar en la iglesia es bíblico. ¿Puedo usar este texto como argumento? Claro. Entonces, ¿no tienes problema con danzar en la iglesia?
Sí tengo. Pero este verso dice que David danzó. Puedes usar lo que quieras usar, ¿verdad? Pero antes que nada, David no estaba en la iglesia. Muchas congregaciones realizan desde teatros hasta danza en el templo, con la justificación de alcanzar para Cristo a aquellos que son más jóvenes. ¿Es correcto hacer esto? ¿Qué declara la Biblia al respecto? La Biblia sí nos habla en muchas ocasiones en las que el pueblo de Israel danzó. Un ejemplo es Éxodo capítulo 15, verso 20. Y Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó una pandereta en su mano, y todas las mujeres la siguieron, con panderos y danzas. Aquí hay algo muy importante, y es que esa danza fue una celebración porque Dios había sacado a su pueblo Israel del Mar Rojo con mano poderosa. También vemos al rey David danzando en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 16. Y cuando el arca de Jehová llegaba a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. En el Salmo 30:11, el salmista dice: «Has cambiado mi lamento en baile». El Salmo 149:3 motiva a que se use la danza para adorar al Señor. Alaben su nombre con danza. De la misma manera, el Salmo 154 insta a alabadle con pandero y danza, así como Miriam. El argumento de muchos cristianos es que la danza menciona en el Antiguo Testamento, mas en el Nuevo Testamento no se identifica como un método de adoración a Dios. Lo cierto es que muchas congregaciones han utilizado este método de la manera inadecuada, ya que muchas parecen discotecas, llenas de luces, con movimientos que hacen llamar más la atención que adorar a Dios. Bien, gloria a Jesús. Aquí lo que podemos observar, lo mismo, la danza, el baile, lo han metido en la iglesia. Eso también es apostasía. Lo que dice en primera de Timoteo, el capítulo 4, el verso 1. Y es una pena porque, mire, en esta entrevista que están haciendo aquel varón, ya el de corbata es el entrevistador y el otro, ese es un tremendo siervo de Dios. No sabe qué responder y lo único que le dice, bueno, pues si tú te vistes de túnica blanca, ve y danza. Pero aquí podemos observar, hermanas, cómo es que este entrevistador le dice: si David danzaba muy bien, pero no danzó en la iglesia. O sea, aquí vamos a la mala interpretación. Uno, la incorrecta interpretación de la palabra. Y segundo, hay que tomar en cuenta que Satanás tergiversa o interpreta mal la palabra para confundir y enlazar a muchos. Eso lo vemos cuando el Señor es tentado por Satanás alterando o invirtiendo el sentido de la palabra. No puedo ampliar más por causa del tiempo. A ver, vamos a explicarle con relación a por favor, David. Si puede leer con relación a David. David danzaba, de acuerdo, David danzaba. A ver, ¿qué dice el texto? En segunda de Samuel, el capítulo 6, el versículo 16 dice, la palabra de Dios lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dice: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Ya, aquí hay cosas que hay que explicarle. En primer lugar, ciertamente el arca estuvo en otro sitio, y para el rey David transportar el arca a un lugar estable y firme donde iba a quedar era una alegría, era un gozo. Porque ¿cómo es posible que el arca, cuya representación del Señor en la tierra va a estar en un sitio, en un lugar, en otro lugar, mejor establecerla en un solo sitio? Eso es muy bueno, por la cual le llenó de alegría a David y al pueblo, y es por eso que él despierta en danza. Pero él estaba danzando en su manera en la ciudad, en las calles del pueblo, y muchos cogieron pandero y lógicamente cantaron. Pero cuando la Biblia dice delante de Jehová, se está refiriendo porque Dios es omnipresente.
¿Me entiende? Dios es omnipresente, Él está en todo lugar y además estaba en su pueblo. Por eso lo dice delante de Jehová. Interpretan mal muchos cuando dicen, delante de Jehová. Entonces están arriba en Jehová, ¿no? No. Si nosotros estamos aquí, por ejemplo, en el canal del pueblo, también estamos en la presencia de Jehová. Cuando usted va al templo, está en la presencia de Jehová. Cuando usted sale afuera a la calle, usted está en la presencia de Jehová. Porque Jehová tu Padre es omnipresente, ¿correcto? Pero ahí va la mala interpretación a veces. Ahora, que David danzó, sí David danzó, pero no en el templo, mucho menos en el lugar santo, peor en el lugar santísimo. Ahora, ¿qué tenemos más de María, que ver? A ver, de María. De María, que también dice, su sustento, dice que dice en Éxodo capítulo 15, verso 20, dice, y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Claro, porque era un momento de alegría, de regocijo, fueron liberados de Egipto. ¿Quién hay que de alegría y regocijo no se muestra y baila y canta, aunque sea con sus palmas? ¿Sí o no? Sí, pero no era en el templo, porque en ese tiempo todavía ni templo. Apenas que después, más adelante, Jehová Dios ordena pues la creación del tabernáculo. Pero ese es un momento de alegría, ¿correcto? Ahora, supongamos que a usted el Señor le ha bendecido con un carro, vamos a suponer, un carro, muy bien, digo, ¿usted dónde debe bailar y danzar? ¿En la casa de Jehová o en su casa con su familia y los hermanos? Escoja. Si usted tiene sabiduría, me va a decir, hermano, en mi casa, con mi familia y mis hermanos, alegres, contentos, alabando a Dios, cantando. ¿Se da cuenta? Es un regocijo. El error entrando en la apostasía es que lo metieron en la iglesia. Ahora, si al comienzo se ve las coreografías, no está mala la coreografía, yo no estoy en contra de las coreografías, ni tampoco estoy en contra de que usted dance o baile, no, usted hágalo, pero no en la casa de oración. El Señor Jesús dijo, mi casa es casa de oración, es para que usted ore. A ver, ¿qué va a pasar si usted llega de la calle y entra a su habitación y encuentra con su hermanito haciendo fiesta y comida y todo ahí en su habitación? Dígame usted, ¿se va a alegrar? ¿Se sentará a comer con ellos? ¿Va a bailar también con ellos? No, pues, porque la habitación es algo privado. ¿Está entendiendo? Así que esa mala interpretación, pero como usted no lee la Biblia, como usted no dobla rodillas, como usted no clama a Dios, como usted no tiene temor de Dios, como usted no le importa y necesita más bien de Dios cuando usted quiere, por eso cae en esos errores, en apostasía. Y muchos están temblando, ya viene el anticristo, están preocupados, ya viene el anticristo, y no se dan cuenta que no están preparados para cuando venga su Señor. Que te preparen en tu congregación para cuando venga tu Señor y puedas estar crecido en el Espíritu. A ver, vamos a ver el tiempo. Bien, entonces, para culminar, hay otro pasaje cuando dice, pues... Cuando Salmos ha dicho cuando que nuestro en Señor Jesucristo también dice que en el templo le habían hecho todo un mercado y tuvo celo de Jehová. Exacto, ¿Por qué habían hecho eso si era casa de oración? Entonces agarró un azote y lo sacó, y creo que desde arriba también nuestro Señor está viendo en los templos y también tendrá esas ganas de venir y sacarles a todos. Porque hacen negocio en la casa del Señor y cosas que de tanto hay que hablar. A ver, hermana. Decía. No, sino que estaba mencionando el hombre también acerca de en Salmo, que dice danzar delante del Señor. O sea, cambiaste mi lamento en baile, que lógicamente, sí, pero no vas a ir a bailar al templo, pues. Creo que es eso, pastor. En tu casa, es tu cumpleaños, hermana, pues en tu casa invita a todos los hermanos y pon la música, sea coros o pon canciones de alegres y todos danzan, claro, no en pareja, sino cada uno danza para su Señor. Y quizás lo que puedan danzar solamente los que son marido y mujer, en pareja. Pero el resto del pueblo, mujeres con mujeres, hombres con hombres, y se alegra uno. Bueno, nos faltó el tiempo, mi estimado hermano, pero recuerde que nuestra intención no es ofenderte. Y si te has ofendido, perdón, pero en la palabra del Señor, 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. Despedimos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.